Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Damos inicio a nuestra última clase del curso de herramientas informáticas. En esta oportunidad nos toca hablar sobre tablas, gráficos, dinámicos, así como la segmentación de datos, que también lo voy a realizar para que ustedes puedan ver qué tan importante es aprender o tener conocimiento sobre tablas dinámicas. Por acá estoy saludando a Anthony, a César, Diana, Dayana, Elmer, John, también estoy comunicando con Marixa, Marixa Barraza y Marita, perdón, Coronel. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Siempre es un gusto poderlos encontrar cada semana y hoy día finalizamos nuestras clases teóricas, digámosle así. No se olviden que el día martes estoy reuniéndome con todos a las 9:30 de la noche para dar la retroalimentación final. Recuerden que las clases terminan hoy y la semana 14, que empieza el lunes, es una semana de retroalimentación. No voy a, yo siempre en la última semana adelanto la retroalimentación, como ya lo habíamos hablado en la clase anterior, para que ustedes tengan tiempo y puedan ustedes estudiar, prepararse, porque recuerden que no solamente es el curso de herramientas informáticas, también y me imagino que tendrán varios cursos que están en los exámenes finales. Es por eso que yo lo adelanto para explicarles qué es lo que va a venir. Voy a hacer una retroalimentación de la T4, qué es lo que va a venir, qué es lo que ustedes van a realizar, y en qué temas se pueden preparar un poco más para, y algunos tips para que ustedes puedan dar un buen examen final del curso. Es muy importante, chicos, esto porque es una retroalimentación que lo vamos a hacer. ¿Correcto? Y hoy terminamos las clases según las semanas, de la semana 2 hasta la semana 13, que hoy culminamos. Todas las clases siempre les he explicado y les he puesto casos, ¿correcto? Hemos hecho aprendiendo jugando. Entonces, ¿esto por qué lo hemos hecho? Porque los exámenes vienen casos, vienen verdaderos y falsos, vienen para que ustedes seleccionen. Pero en el caso de los casos, como ya le hemos dicho a ustedes, tenemos que saber la teoría. Es por eso que vamos a seguir insistiendo en esa forma, en esa praxis, para que ustedes puedan terminar con una muy buena nota. Estamos en semana de exámenes todavía, no termina, por eso que hoy hacemos también aprendiendo jugando con tablas dinámicas. Agradecer a Dios una vez más por permitirme reunirme con cada uno de ustedes. Agradecer a Dios por este tiempo que estamos trabajando para que hoy nos vaya muy bien y no haya ninguna interferencia. Correcto, chicos. Por ahí se están conectando, creo que fue Yanela, ¿cómo estás? También muy buenas noches. Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y Janet, también Villanueva, buenas noches. Nuevamente nos volvemos a encontrar y voy a empezar a compartir la pantalla para ya empezar. La parte teórica es corta, correcto, la parte teórica es corta, pero es muy importante porque más hablan de pasos, correcto, que eso lo vamos a hacer en la parte práctica. Sí, es muy importante entonces estos chicos que estamos nosotros desarrollando en esta oportunidad. Bien, entonces empecemos, ¿no? Hoy día nos toca hablar sobre tablas y gráficos dinámicos. Y vamos a hablar de nuestro logro. Nuestro logro es que al terminar la sesión, ustedes aprendan a crear una tabla dinámica, a trabajar con ellas. ¿Y cómo lo vamos a trabajar con ellas? Mediante la segmentación de datos, porque la segmentación de datos se convierte en filtros. Si tú quieres hacer segmentación de datos, es filtrar las tablas dinámicas, filtrar los resultados de las tablas dinámicas, ¿correcto? Y esto en ejercicios relacionados en clase. En nuestra charla de buenas prácticas, en esta oportunidad vamos a hablar de algunas normas, algunas cositas que tenemos que estar presto en nuestro centro de trabajo. Por ejemplo, hay reglas, ¿no? Yo he seleccionado las últimas 5 porque son varias, estoy seleccionando reglas de acuerdo a la clase. Por ejemplo, que esté atento a su trabajo, no ingiera alimentos fuera de las áreas asignadas. Además, no debe hacer bromas, fumar o correr dentro de las instalaciones. Es una regla muy importante, ¿no? Porque si estamos en un área, no puedes estar ingiriendo alimentos porque puedes ocasionar de repente algún accidente con la cáscara de algo o que se pueda caer por el suelo, ¿correcto?
Fumar, por ejemplo, imposible, ¿no? Conservar limpio en buen estado todos los equipos de protección personal. Si yo lo uso una protección personal, lo utilizo, tengo que dejarlo limpio, correcto. Coloque todo lo que use en un lugar apropiado, mantener los estándares de seguridad y salud ocupacional, así como prever accidentes personales, ¿no? Esfuércese y contribuye siempre con el logro de los objetivos, ¿no? Son charlas que hemos hecho semana a semana. La intención, la idea es que ustedes en estas charlas tomen conciencia de que cuando entramos a trabajar tenemos que cumplir ciertas actividades, ¿no? Y eso es importante. Volvemos a tener la misma pregunta. ¿Por qué son importantes los gráficos? Cuando hemos hecho gráficos, nosotros hemos dicho que es importante porque nos va a permitir poder explicar, ¿no?, datos obtenidos en un censo, en una preguntas. Ustedes, por ejemplo, en su tesis también van a mostrar gráficos, ¿correcto? Es muy importante también, y cuando hemos hecho filtros, también el gráfico, porque nos va a permitir de ese filtro mostrar. Y hoy hacemos tablas y gráficos dinámicos. Y van a ver ustedes la importancia justamente de por qué hacer tablas y por qué hacer gráficos dinámicos, porque en este caso, si yo cuando hacía gráficos, ¿se acuerdan? Modificaba un dato en la tabla y el gráfico automáticamente se visualizaba. En este caso va a ser distinto, porque viene la palabra dinamismo, dinámica, porque voy a hacer dinamismo, voy a hacer movimientos y van a ver que la tabla se va a mover automáticamente. Bien, veamos este videito. Como ustedes saben, siempre les he mostrado un videito y vamos a... La otra semana sí les pongo un videito ya final, un videito final, ¿no? Para esta oportunidad vamos a ver, voy a compartir mi pantalla, ¿no? Y este videito espero que les ayude mucho, la verdad, porque es muy bonito, ¿no? Estaremos en el camino, dice acá. ¿Estamos fracasados o vamos por el camino del éxito? Veamos este video, chicos. A ver, veamos este video. Bienvenido al club de los que se sienten fracasados. ¿No me crees? ¿Crees que no perteneces aquí conmigo? Creo que te estás equivocando. Así que dame un minuto para comprobarlo, porque si no te vas a arrepentir toda tu vida. Nos han enseñado que fracasar es algo malo, que debemos de llegar al éxito sin pasar por penas o cicatrices. Ser fracasado significa que has vivido, que has intentado algo que va más allá de ti, que quizás que con dedicación, esfuerzo y constancia lo podrás conseguir. Te invito a conocer a alguno de los integrantes del club de los que se sienten fracasados. Los personajes en la historia nos enseñan que la teoría es correcta. Fracaso tras fracaso es igual al éxito. No pudo hablar hasta los 4 años y sus maestras dijeron que nunca haría mucho. Albert Einstein, Premio Nobel, Teoría de la Relatividad. Despedido del periódico por falta de imaginación y de no tener ideas originales. Walt Disney, creador de Mickey Mouse y 22 premios de la Academia. La corrieron como conductora de noticias porque decían que no era apta para la televisión. Oprah Winfrey, conductora del programa The Oprah Winfrey Show y seleccionada como la mujer más influyente del mundo. A los 11 años de edad, lo corrieron de su equipo después de haber sido diagnosticado con una hormona de deficiencia de crecimiento, lo cual lo hacía más chaparro que la mayoría de los niños de su edad. Lionel Messi, 3 veces ganador, FIFA, jugador del año. A los 30 años entró en depresión por haber sido públicamente despedido por la empresa que él creó. Steve Jobs, cofundador de Apple Inc. y cofundador de Pixar Animation Studios, rechazados por Decca Studios, diciendo no nos gusta su sonido, no tienen futuro en el mundo de la música. Los Beatles, grupo musical más exitoso en la historia. ¿Sigues sin querer pertenecer a este grupo de fracasados? Piénsalo. Así que un fracasado es un ganador, ¿viste? Te lo dije que te lo iba a demostrar. ¿Sigues sin querer pertenecer al club? Veamos. Todos tenemos que fracasar en esta vida. Y no lo harás una vez, sino millones de veces. ¿Por qué? Porque el fracaso es el escalón para aprender y mejorar. Si no fracasaríamos, no aprenderíamos nunca. Hay días que no te sentirás bien, que el mundo se te vendrá encima y sentirás que no vales nada. Pero ¿sabes qué?
tengas miedo en cometer errores. Los errores son los que nos forman. Nuestras cicatrices cuentan historias muy poderosas. Todos en algún momento nos sentimos fracasados. Todos somos humanos. Si no has fracasado, no has vivido. El fracaso es el primer paso para lograr el éxito, ¿recuerdas? Fracasa 1000 veces, pero nunca, nunca te des por vencido. Sigue fracasando y vas a tener éxito. Te lo prometo. Un reportero le preguntó a Thomas Edison, el creador del foco La Bombilla, ¿cómo te sientes tras haber fracasado más de 1000 veces? Y él contestó, no fracasé 1000 veces, solamente encontré 1000 maneras de la cual no iba a funcionar el proyecto. Cada vez que él encontraba una manera más de que no funcionaba el proyecto, ganaba más experiencia y ganaba más conocimientos. Se trata de lo que aprendes y en quién te conviertes en el viaje. El viaje está lleno de fracasos y decepción, y por eso mucha gente nunca lo empieza. Así que prométeme algo. La próxima vez que dudes en hacer algo, recuerda el club de los que en algún momento se sintieron fracasados, como tú, como todos. Y si fracasas, ¡felicidades! Eso significa que estás vivo, estás luchando por lo que quieres y demuestras que te estás volviendo más fuerte. Y ahora sí te pregunto por última vez, ¿estás en el club de los fracasados? Bien, estimados estudiantes, espero que este videito una vez más les haya gustado, que les siga motivando para seguir confiando en ustedes mismos. A pesar, como siempre le hemos dicho en ciertos videos, la confianza debe ser en ustedes mismos, en cada paso que den, en cada actividad, en cada escenario en que se encuentren. Confíen en ustedes. Yo siempre diré y seguiré diciendo, yo siempre confiaré en mis estudiantes. Y este videito pues nos hace ver, ¿no? Que personas que pensaban que no iban a hacer nada, pues han tenido todo el éxito del mundo, ¿no? Y han sido hasta reconocidos, como lo indica este videito, ¿correcto? Así es, Marixan. De ahí vamos a seguir adelante. ¿Cuántas veces nos han cerrado puertas, ¿no? Y no nos hemos dejado vencer, ¿no? O sea, se cerraban puertas, ¿no? Y nos levantamos y buscamos otra puerta. Y eso creo que es el mensaje de hoy. Entonces, ¿qué es una tabla dinámica? Más que todo, lo que vamos a hacer el día de hoy es justamente verificar o ver conceptos, porque la parte práctica es donde lo vamos nosotros a verificar. Es una tabla, dice, es una herramienta avanzada para calcular, resumir, y de hecho, porque en los ejercicios nosotros vamos a sumar, vamos a promediar, vamos a ver la cantidad, vamos a sacar el porcentaje. Y lo vamos a hacer mediante una tabla dinámica, por eso dice, es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que permite ver comparaciones, patrones y tendencias a ellos. Por eso consiste, te permite, la tabla dinámica te permite ciertas, a pesar de lo que, digamos, a pesar, digamos, como por ejemplo hemos dicho, es una herramienta para calcular, resumir y tomar decisiones, ¿no? También te permite resumir, ¿no? Disponer, colocar, tomar decisiones y conectarse, ¿no? A otros datos externos como muestra la página, como muestra la imagen de la mano derecha. Pero una tabla dinámica está conformada por 4 cuadrantes. Yo lo llamo cuadrantes, ¿no? Pero muchos lo dicen partes, ¿no? Donde uno de ellos es los filtros, ¿no? Los filtros, las columnas, las filas y los valores. De esos cuatro, chicos, todos son importantes, pero ¿dónde se va a realizar todos los cálculos? En el campo valor. Ahora, cuando, miren los conceptos, ¿ah? Porque de ahí vienen las partes de los casos. Los campos del área filas se muestran como etiquetas de filas en la parte izquierda. Ojo, en la parte izquierda. Las columnas, los campos del área columnas se muestran como etiquetas de columna en la parte superior. En la parte superior. O sea, cuando tú ves los campos, ¿no? Cuando nosotros hemos creado tablas. En la tabla los campos están en la parte superior.
¿correcto? En este caso, acá en la tabla dinámica, ¿cómo sé que cómo sé que es el campo columna? Ustedes se van a dar cuenta que es el campo columna porque los campos de la tabla están en la parte superior. ¿Y cómo se van a hacer que es fila? Porque están en la parte izquierda. Los valores es algo importante, porque ahí se va a realizar todos los cálculos. Otra cosita más, todos se muestran como valores numéricos, es decir, la columna o los datos numéricos siempre van a ir a ese campo. En caso de los filtros, no iba, como su propio nombre lo dice, y como ya nosotros lo hemos estudiado, ¿correcto? Es lo que va a filtrar, de acuerdo a los datos que queremos. Entonces, acá es cómo insertar una tabla dinámica. Vamos a la pestaña Insertar en la parte superior. Luego vamos a encontrar un botón, un comando que dice Tabla Dinámica, ¿correcto? Y cuando hacemos clic en Tabla Dinámica nos va a salir, ¿no? Desde la tabla o rango y desde datos externos de origen, ¿correcto? Luego, de la caja de diálogo en la opción rango es las celdas, es decir, ahí tengo que seleccionar toda la tabla. Luego dice elija dónde va a seleccionar la tabla dinámica. Hay dos opciones, en una nueva hoja de cálculo o en la misma hoja existente. Pero cuando seleccione ya, yo recomiendo que se haga en la misma hoja, ¿no? Cuando ya esté seleccionada esa opción, va a habilitarse esta imagen, que es en donde va a aparecer los datos que vamos a obtener. Esos datos que vamos a obtener va a estar dividido en dos partes, en la lista de campos y en la selección de campos. Ojo acá, si habla de lista de campos, que acá va a aparecer campos, no va a aparecer datos, ¿correcto? No va a aparecer datos, acá va a aparecer campos. Y la selección de los campos es el cuadrante de los 4 cuadrantes que yo les había puesto: filtros, columnas, filas y valores. Por eso les decía, miren este caso, ¿no? Dice seleccionar el orden en que se ha agregado acá, mire, el campo sabor, local y cantidad. Acá hay 3 campos: sabor, local y cantidad. Entonces, acá me doy cuenta. Primero vamos con sabor. Chocolate, crema Oreo, tiramisú, vainilla. ¿Estos campos dónde se encuentran? Se encuentran en la parte superior. Y si yo regreso a la teoría, cuando dice los campos que se encuentran en la parte superior, ¿cómo se le llama? Columnas. Acá lo dice. Se le llama columnas a todos los campos que se encuentran en la parte superior. ¿Correcto? Dice parte superior. Entonces, si es así, entonces yo tendría que empezar por columnas. Y automáticamente en estas opciones, ¿no? Corroboro. Porque supongamos que hay una tercera alternativa que diga ninguna de las anteriores. Entonces me voy. Ahora, local. Local, delicias, nuestros sabores, punto frío, sabores. Entonces se encuentran en la mano izquierda. Y en la teoría, donde dice que se encuentra en la mano izquierda, ¿no? Se le llaman, perdón, se le llaman filas. ¿Por qué? Porque acá lo dice, ¿no? En la parte izquierda. En la parte izquierda. Entonces, siguiendo el caso, ahí tenemos, por ejemplo, que los datos, o la respuesta es columnas, filas y valores. Columnas, filas y valores. Esa sería la respuesta. ¿Y cómo yo lo he obtenido? Mediante los conceptos, mediante la opción que yo les estoy mostrando. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo voy a configurar el campo valor? ¿No? Para cambiar la función de los valores, es decir, primero, por defecto, ahí está, por defecto, te va a sumar, va a buscar una totalidad,
¿correcto? Va a buscar una totalidad. Pero en otra pregunta te pueden decir cuál es el promedio. En otra pregunta te pueden decir cuál es la cantidad de datos, de maestros, de objetos, de televisores. ¿Cuántos televisores? ¿No? Otro te puede decir, sácame la desviación estándar. Otro, hazme un cálculo en base a porcentajes. Entonces, la configuración del campo de valor es donde yo voy a seleccionar qué es lo que nos están pidiendo. Que lo voy a hacer también en los ejercicios para que ustedes tengan, ¿no? Dice, en el campo valor nos puede permitir conocer el monto, la cantidad vendida y el promedio de venta de cada producto. Ahora entramos con la segmentación de datos. La segmentación de datos, correcto, la segmentación de datos es una herramienta que te permite filtrar tablas. Ojo acá lo dice bien claro. La segmentación de datos permite filtrar tablas o tablas dinámicas. ¿Correcto? Es decir, cuando yo hago mi segmentación de datos, que es automáticamente es una ventana pequeña, yo cuando filtro en la segmentación de datos, automáticamente va a filtrar la tabla dinámica o los gráficos dinámicos. ¿Correcto? ¿Cuáles son los componentes, las partes de una segmentación de datos? Tenemos el encabezado, ¿correcto? Tenemos el filtrado activo, filtrado inactivo y eliminar filtro. Tenemos el encabezado, indica la categoría de los elementos que va a contener. Cuando dice filtrado activo, indica que el elemento está incluido en el filtro. Filtrado inactivo indica que el elemento no está incluido en el filtro y elimina el filtro, borra filtro. ¿Correcto? Eso es algo que tenemos que nosotros tener en cuenta ellos cuando hablamos de segmentación de datos, ¿no? Y cuando hablamos de segmentación de datos, ¿cómo hacemos? Vamos a insertar primero una tabla dinámica, correcto, luego clic en la tabla dinámica, que es lo principal, y luego que hemos hecho clic en la tabla dinámica del grupo filtrar, hacer clic en el icono insertar segmentación de datos. Y de ahí de la caja de diálogo yo ya voy a mostrar o voy a filtrar de acuerdo a lo que se nos solicite. ¿Correcto? Así como hay segmentación de datos, también hay la escala de tiempo. Pero la escala de tiempo trabaja más con las fechas. ¿Correcto? También trabaja con las fechas. Si yo quiero hacer una tabla o un filtro a través de lo que es la escala de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es la escala de tiempo en tablas dinámicas? Es una opción de filtro dinámico que ayuda a evaluar fácilmente por fecha y hora, permitiendo estudiar un proceso en determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Es algo muy bonito. Para eso los datos que tú tengas tienen que tener fechas. Tienen que tener fechas. Y bueno, en este caso las opciones van a ser las mismas. Eso ya lo ven en la parte práctica. Pero hay algo muy importante que también no podemos dejar de lado, que es el diseño. Muchos quedan descontentos porque dicen que el diseño el que sale por defecto no es, qué sé yo. Entonces, la aplicación de estilos permite cambiar el estilo de la tabla dinámica. Tú puedes usar un estilo. Las alternativas en que se nos presentan para realizar los cambios que deseamos se encuentran en 3 grupos: diseño, opciones y estilos. Cuando hablamos de diseño, hay algo muy importante, ¿no? Porque nos habla de los subtotales, de los totales generales, del diseño de informe o de filtros en blanco. Entonces, subtotales permite ocultar todos los subtotales. Filtros generales permite activar o desactivar las filas y columnas. Diseño de informe, mantener el formato compacto, muestra, dice, el formato compacto, el formato de esquema y en el formato tabular. Cuando el segundo estilo, que es la opción de estilo de tabla dinámica, dice, muestra el formato especialmente para la primera fila de la tabla, muestra filas con bandas en las que las filas pueden tener un formato diferente a las impares, ¿no? Y así
sucesivamente. Y hablamos también del gráfico dinámico, que es una forma excelente de agregar visualizaciones de datos a los datos. Este tipo de gráfico está basado en los datos de una tabla dinámica. Es por eso que yo puedo crear primero mi tabla dinámica y luego crear mi gráfico dinámico. También lo puedo hacer ambos. También puedo hacer ambos. O sea, a la vez. También puedo hacer mi gráfico dinámico y mi tabla dinámica. Puedo insertarlo desde la pestaña, desde una tabla dinámica, es decir, primero selecciono la tabla dinámica y automáticamente puedo generar el gráfico dinámico, ¿correcto? Ahí después lo que se tiene que hacer más que todo es visualizar cuál es el gráfico más adecuado, ¿no? Y eso va a depender mucho de los datos que puedas obtener, ¿correcto? Y la otra opción es desde la pestaña Inserta. Desde la pestaña Inserta. ¿Correcto? Bueno, de ahí empieza ya el estilo, el gráfico dinámico también, que tú puedes cambiarlo, ¿correcto? Cómo cambiar la apariencia del gráfico, ¿no? Ahí tienes las opciones que tú ves, clic en el gráfico, clic en la pestaña Diseño y elegí el diseño con lo que más deseas, digamos, mostrar en este caso. Y eso es el gráfico dinámico. ¿Correcto, chicos? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar en esta oportunidad, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿correcto? Y para eso voy a compartir mi pantalla. Permítanme. Ya está. Voy a abrir el Excel para poder hacer el ejercicio. Vamos a hacer ejercicios con tabla dinámicos, con gráficos dinámicos y con segmentación de datos. Para que vean ustedes la importancia, ¿no?, de estos ejercicios que estamos desarrollando. A ver, voy a compartir ahora mi pantalla. Para que se vea el Excel que estoy, para que se vea el Excel que estoy mostrando. Listo. Vamos a desarrollar este ejercicio. Este ejercicio, el primero dice mostrar el importe de venta de cada vendedor para cada mes. El importe de venta, ¿no?, de cada vendedor para cada mes. Es lo que nos pide en esta oportunidad. Entonces, lo primero que tenemos es, hay varias formas de crear la tabla dinámica, ¿no? En este caso, primero vamos a seleccionar la tabla, ¿no? Primero vamos a seleccionar la tabla. Seleccionamos toda la tabla. Y me voy a insertar tabla dinámica. Ya tengo, ya inserté mi tabla dinámica. Si ustedes se dan cuenta, por defecto ya está sombreada. ¿Se acuerdan cuando hicimos filtros avanzados? ¿No? También se acuerdan. Ya estaba seleccionada la tabla. Luego, en la parte inferior dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Nosotros vamos a hacer en la hoja de cálculo existente, o sea, en esa misma hoja, porque voy a hacer varios ejercicios. Entonces, hago clic en donde quieres que aparezca y aceptar. Y miren, aparece la imagen que nosotros habíamos visto en clases, donde la primera es la lista de campos y la segunda es, ¿no?, los cuadrantes que nosotros habíamos dicho que es ahí donde se va a ejecutar todo. Entonces, ahí nosotros, viendo la tabla, tenemos una columna que son números. Automáticamente, esa columna, así nos piden cuánto, la cantidad, el promedio, el porcentaje, siempre va a ser de una columna que tenga números. En este caso es valores. En este caso es importe, perdón. Me voy a valores. De cajón, así, de arranque. Y de ahí empezamos a lo que nos están pidiendo. Porque ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos está pidiendo mostrar el importe de la venta, ¿no?, de cada vendedor, dice.
de cada vendedor. Entonces, vendedor bajo a fila. Y ahí, por ejemplo, tengo el de cada vendedor. Pero ahí no, así no dice la pregunta. Termina la pregunta diciendo, mostrar el importe de venta de cada vendedor para cada mes. Ojo, ¿qué dijo? Para cada mes. Entonces, el mes, yo lo bajo a, y ahí está. Ahí está el dato. ¿Correcto? Entonces, pero acá ya está resuelto el ejercicio. Ahora dependería cómo se puede visualizar, digamos, un poco más ordenado. Entonces, miren que lo que vamos a hacer, el mes lo voy a poner en la fila debajo de vendedor y miren cómo sale. Por eso se le llama tabla dinámica, porque ustedes van a ver que todos los movimientos que se hagan los cuadrantes, la tabla dinámica va a actuar, va a actualizarse automáticamente. Ok, acá por ejemplo dice, Gamboa Eva hizo en enero, Jacqueline enero y marzo, ¿no? Está bien, ya está respondida la pregunta también. Pero ¿qué pasa si yo lo muevo mes antes? A ver, ahí está. Entonces ahí engloba a todos los que han hecho en enero, a todos los que han hecho en febrero, a todos los que han hecho en marzo. Entonces va a depender mucho, de los datos, ¿no? Que queremos obtener. Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, enero, ¿no? Febrero, marzo y abril. Y ya tendríamos nuestro primer ejercicio. De la misma forma nos dice mostrar el promedio. Ojo acá. En la primera dice importe, que es la suma, que es la totalidad. Y el segundo nos pide o nos dice promedio. Entonces vamos a desarrollarlo. Sombreamos toda la tabla dinámica. Ojo, no tenemos que tener ningún espacio en blanco al final, tal como es. Ya está. Entonces me voy a insertar la dinámica. Ya está seleccionado el marco, entonces acá simplemente hago clic. Ahora, ¿qué me están pidiendo para la segunda tabla dinámica? La segunda tabla dinámica me está diciendo que mostrar el promedio o el promedio nuevamente. Pero acá no importa. Dice de cada cliente, pero profesor, un ratito. A mí me está pidiendo promedio, no me está pidiendo importe o no me está pidiendo suma. Correcto, eso es correcto. Entonces, ¿cómo hago el cambio? Y ahí venimos en la parte teórica y decíamos configurar el campo valor. Entonces, hago clic donde dice suma de importe. Hay una flechita, ahí hago clic. Y acá dice, ve, configuración de campo de valor. ¿En qué sector, en qué campo, en qué cuadrante se encuentra digamos, en la configuración del campo de valor? Está en valores. También pregunta el examen. A veces no está en la teoría o se nos puede pasar la teoría. Pero acá nosotros estamos indicando en qué consiste, ¿no? O dónde se encuentra el campo configuración de valor, ¿no? Entonces, hago clic acá, me voy a configuración de campo de valor y miren que me sale. Que por defecto, ¿no? Que por defecto es suma. Que por defecto es suma. Pero acá, ¿qué me están pidiendo? Profesor, me están pidiendo promedio. Entonces, si se están pidiendo promedio, entonces tenemos que cambiarlo a promedio. Y aceptamos. Acá ya no va a decir suma, va a decir promedio. ¿De quién es? Del cliente, ¿no? Y del mes. Y, perdón. Mes, acá estamos. Y nuevamente, acá está. Enero, pero ya no es importe. Es ahora promedio. Es ahora promedio. ¿Correcto? Entonces,
Son dos cosas muy distintas, pero tienen casi una similitud en cómo se desarrolla. Bien, muy bien. Entonces, sigamos con el tercer ejercicio. Y el tercer ejercicio nos dice mostrar el porcentaje. Mostrar el porcentaje de venta total por cliente. Entonces, nuevamente, hacemos el mismo procedimiento. Primero sombreamos la tabla. Luego insertamos tabla dinámica. Ya está toda la tabla mostrada. Y voy a hacer clic acá. Y aceptar. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo el porcentaje total por cliente. Bueno, lo que yo sé es que importe viene acá valores y cliente viene acá. Perfecto. Pero acá dice suma. Me están pidiendo el porcentaje. Me están pidiendo cuál es el porcentaje, mostrar el porcentaje de venta total por cada cliente. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, vengo acá, me vengo a configurar el campo valor. Vengo a configurar el campo valor. Ahí busco, ahí se suma, promedio, recuento, max, min, producto, contar números, disver, división estándar, varianza. Entonces, no hay porcentaje, profesor. No hay porcentaje. Miren, chicos, a veces por eso hay que tener en claro. Ahí en la pestaña que estamos trabajando dice resumir valores por. Y acá yo no voy a resumir. Voy a sacar el promedio, el porcentaje. Entonces acá dice mostrar valores como total general. Y acepto. Vamos a ver. Y ya está. Ya está el resultado. Sigamos. Vamos con la cuarta pregunta. Dice mostrar los vendedores y el importe respectivo. ¿Correcto? Mostrar, dice, mostrar los vendedores y su importe respectivo. Entonces, simplemente voy a nuevamente a seleccionar mi tabla. Uy. Voy a seleccionar mi tabla. Me voy a insertar tabla dinámica. ¿En donde lo voy a ubicar? Y me dice el importe. Creo que era por el cliente. Vamos a ver. No, el vendedor. Sí, nada más. Regresamos acá y ahí está la tabla. Y por último, sombreamos toda la tabla. El último te dice yo quiero mostrar el total, el promedio y la cantidad. Se me están pidiendo tres cosas acá. De una tabla. Eso sí no cambia. Entonces, me voy a insertar tabla dinámica. Voy a buscar en dónde voy a aprovechar este ejemplo. Y aceptamos. Y acá me están pidiendo, si ustedes observan, me están pidiendo el total, el promedio y la cantidad de clientes. Y acá tengo el cliente. Y luego me piden tres cosas. Una, dos
3. Entonces la primera dice suma, sí es correcto. El segundo, ¿qué es? Me voy a configurar el campo de valor y pongo promedio. Acá dice suma, promedio. Y el último, que es cantidad. Me voy al último archivo y me voy a cantidad. Y entonces sería contar números. Y entonces ya lo tengo resultado. ¿Ven? Y ya tengo mis datos. Ahora, ya tengo mis tablas dinámicas. Ahora lo que nos pide es el gráfico dinámico. Entonces, para hacer el gráfico dinámico, tú tienes que hacer clic en la tabla dinámica. Tú tienes que hacer clic en la tabla dinámica. Luego que has hecho clic en la tabla dinámica, te vas a insertar a la mano derecha el gráfico dinámico, gráfico dinámico. Y ahí está tu gráfico dinámico. Entonces, ¿cuál lo ves? De repente esta, de repente barras, ¿no? Área. Un histograma no se puede. Entonces, vamos a columna. Sí, esa columna. Y acepto. Y ya está. Ya está, ¿eh? Entonces ahí tengo en enero. Y ahora, ¿por qué la tabla dinámica? Porque acá tú puedes cambiarlo. Por ejemplo, acá tienes dos opciones, mes y vendedor. Por ejemplo, yo quiero el mes. Yo quiero solamente enero, marzo y mayo. Y ahí me está, mira, solamente, ¿no? Un ratito. Y ahí van a cambiarlo. Por ejemplo, acá vendedor. Yo solamente quiero de Elba, de Jocelyn y de Carla. ¿Ven cómo salió? En enero solamente tengo de Eva, de Carla y en marzo tengo de Jocelyn. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Tenemos que verificar esa partecita. Bien, entonces, ¿no? Tenemos que verificar justamente todo lo que corresponde a tabla dinámica. Vamos haciendo, por ejemplo, acá, nuevamente todos, ¿correcto? Pero solamente de esas vendedores, ¿correcto? Yo puedo colocar un vendedor más. Y tanto el gráfico dinámico como que la tabla dinámica también se muestra. ¿Correcto? Entonces eliminamos todos. Y ya está. Vamos ahora. Vamos por acá. En los almacenes hago lo mismo. ¿Correcto? Me voy a gráfico dinámico. Y vamos a lo mismo. ¿Ven? Y de la misma forma. Yo quiero solamente informática, yo quiero solamente almacenes Trujillo y Reco. Ahí está.
Pero acá hay algo muy importante, porque también que puedo tenerlo todo, yo puedo tenerlo todo acá y pero acá viene una opción que les habíamos dicho nosotros, en diseño, perdón, en formato, estamos acá. Insertar segmentación de datos, insertar segmentación de datos, ¿correcto? ¿Sí? Y voy a insertar segmentación de datos y miren, ¿qué es lo que yo quisiera yo mostrar? ¿Correcto? Vamos a ver el cliente. Y aceptamos. Miren, me sale, yo quiero solamente de Reco. Yo solamente quiero de Almacenes Trujillo. Yo quiero Informática 3. Yo quiero de Almacenes Trujillos con Reco. ¿Ven? Correcto. Entonces, es lo que nosotros vamos a... Eso es segmentación de datos. Y con eso, chicos, hemos terminado nuestros trabajos de tabla dinámica, gráfico dinámico y segmentación de datos en nuestra clase de esta noche. Como verán, es más interesante, es más dinámico, ¿correcto? Pero de todas maneras es importante que nosotros podamos tener en cuenta ello. El dinamismo que se hace con la tabla dinámica, cómo puedo trabajar con la segmentación de datos que me permite filtrar tanto la tabla como el gráfico dinámico, que es lo que nosotros estamos culminando en esta clase del día de hoy. Para eso, concluimos. ¿En qué concluimos? Concluimos de que las tablas dinámicas se usan cuando se quiere resumir y ordenar la información contenida en la base de datos. Los campos en las tablas y gráficos dinámicos tienen la propiedad de ser reorganizados. Al insertar o seleccionar una tabla o gráfico dinámico, se activan las pestañas Análisis y Diseño. Un gráfico dinámico se usa cuando se desea actualizar automáticamente cada vez que la fuente de datos cambia. Y en el área de trabajo o rango del cuadro de diálogo, crear una tabla dinámica donde se colocan las celdas que abarcarán toda la base de datos. Cada semana nosotros hemos hecho juegos y finalizamos nuestro juego también con un quiz como lo hemos desarrollado nosotros semana a semana. Por eso les voy a compartir. Los que aún todavía no han dado el T4, entonces les invito a participar para que puedan familiarizarse un poquito más. Y en los que ya han dado, de igual manera, porque es muy importante siempre la participación. Voy a compartir por el... Ahí está, chicos, todos por favor entrando, ¿sí? Todos ingresando a esa página. Muy bien. Bien, vamos ahora a compartir. Veo que están ingresando. Voy a compartir mi pantalla ya para dar finalizado a nuestra clase del día de hoy. Listo, ya estamos 9. A ver, chicos, los demás vayan ingresando para hacer nuestro último jueguito. No se olviden, chicos, que la última clase, o sea, hoy terminamos la clase
Y la retroalimentación de todo el curso lo vamos a desarrollar el día martes a las 9:30 de la noche. ¿Correcto? El día martes a las 9:30 de la noche vamos a desarrollar todo lo relacionado al curso, una retroalimentación general, qué es lo que puede venir en el examen final, las últimas pautas. Adelantamos esta retroalimentación para que tengan tiempo, porque sé que en estas semanas van a estar full con los demás cursos. ¿Correcto? Entonces nosotros el martes nada más vamos a terminar todo esto. Bien, entonces vamos a iniciar. A ver todos, por favor, en sus respectivas máquinas, vamos revisando y vamos empezando nuestro jueguito. La herramienta segmentación de datos de una tabla dinámica en Excel se encuentra en la pestaña Analizar tabla dinámica, según lo que acabo de hacer ahorita. ¿Cómo hice la segmentación de datos? A ver, ¿verdadero o falso? Dayana, faltas tú. Ya está, perfecto. Muy bien, hay algunos que han acertado, hay algunos que no han acertado, y es verdadero. Claro que sí, es verdadero, porque para cuando quiero hacer segmentación de datos hay una opción que dice, no, está en la pestaña Analizar tabla dinámica. Ahí está, en esa pestaña. Siguiente pregunta. ¿En cuál de los comandos del grupo diseño se encuentra la opción mostrar, mostrar en formato tabular? ¿En cuál de los comandos del grupo diseño? Recuerden que había un comando del grupo diseño. ¿Dónde se encuentra la opción formato, mostrar en formato tabular? Recuerden que si nos equivocamos, hoy nosotros sabemos por qué. Muy bien, perfecto. Y es en el diseño de informe. Muy bien. Ahí en el diseño de informe está justamente la opción formato, mostrar formato tabular. Tercera pregunta. ¿Cuál de las herramientas le sugiere a utilizar a Pilar a fin de que pueda filtrar las tablas o filtrar la tabla dinámica o el gráfico dinámico? ¿Cuál es ella? ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la herramienta que puedo filtrar las tablas o tabla dinámica? Lo hice también hace ratito en el ejercicio. Por eso yo pude filtrar tanto la tabla dinámica como la tabla. Muy bien. Al final reaccionaron todos. Y la respuesta es Y la respuesta es segmentación de datos. Exactamente. En la opción segmentación de datos yo filtro la tabla dinámica y el gráfico dinámico. Última pregunta. ¿En cuál de las áreas del panel de campo se puede activar la ventana configuración del campo de valor? ¿Se acuerdan? Para poder sumar, promediar, contar. ¿En dónde? ¿En dónde se encuentra? ¿En qué campo es? También le expliqué en clase. Y es en valores. Muy bien, en valores. Ahí es justamente. Ahora sí, vamos a
Tercer puesto Carla, segundo Maritza y César, Martica, perdón. Martica, Carla y César Ruiz. Muy bien. Felicitaciones, chicos. Eso es nuestro trabajo del día de hoy. Y bueno, en este caso, ¿hay alguna consulta que ustedes tendrían? ¿Correcto? Algunas consultas que ustedes tengan sobre lo que se viene. El martes 9:30 les espero, chicos, para hacer la retroalimentación final del curso. Tabla dinámica siempre lo vamos a usar. Si comparamos con los gráficos, un gráfico dinámico, una tabla dinámica con el gráfico y con los filtros avanzados, de repente puedo decir que el gráfico dinámico es un poquito más completo. ¿Correcto? Pero eso ya va a depender del escenario que nos encontremos y qué es lo que queremos mostrar. ¿Correcto, chicos? Entonces, esto ha sido todo por hoy. ¿No? El día martes conversamos todo relacionado al examen final. Estamos todavía en el T4. No podemos nosotros todavía adelantarlos, por eso les estoy invitando para el examen final, pero es todo el curso, en sí es todo. No hay que va a venir las últimas semanas, no, es todo. Por eso el martes voy a dar algunas pautas de qué es lo que podría venir en el curso. 9:30 de la noche. 9:30 de la noche voy a mandar un mensaje para colocar el enlace. Va a ser un enlace distinto, ¿correcto? Porque es una retroalimentación. No, casos, pues, Martica, perdón, puede ser que el caso sea grande, pero acuérdate siempre, a veces la respuesta está en la pregunta. A veces la respuesta está en la pregunta, ¿no? O sea, a veces o sea, el caso puede ser de 4 líneas, pero al final la pregunta es lo que te están pidiendo. Y acuérdate de la teoría nada más. ¿Correcto? Bien, chicos, entonces ahí nos quedamos. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el martes para ya dar el punto final y el martes ya nos despedimos. Digamos, nos despedimos en forma de videoconferencias, pero seguimos trabajando mediante mensajería interna. Gracias, listo. Cuídense mucho. Igualmente, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo martes, el próximo martes. Cuídense. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Bendiciones.